ahora sí, vámonos a platicar con Ale acerca de cómo hablar del duelo con los niños. Por supuesto que es necesario tocar este tipo de temas porque la muerte es parte de la vida y dependiendo de nuestros acercamientos con la muerte, cómo se nos hable, va a ser nuestra reacción también durante toda la vida adulto. Y por eso me encanta siempre darte la bienvenida, mi querida. Pues les voy a dar una premisa a nivel internacional. A ver, aquí estamos, somos tus escuchas Aquí. totales. Estoy haciendo un libro, llevo mucho, ya un gran 80% de un libro de duelo infantil con el mejor tanatólogo que hay en Latinoamérica, Jorge Montoya, que es colombiano. Ay, muy bien, Entonces, Ale. yo no soy tanatóloga. paras. Pero ¿sabes qué? A eso me dedico a escribir. Claro, Pero claro. ¿sabes qué? Me di cuenta que necesitamos tanto y yo lo estoy viendo desde el punto de vista de comunicación y educación y él desde el punto de vista de tanatólogo. ¿Qué es lo que está pasando hoy que no le están diciendo a los niños? O sea, se muere alguien y nadie le dice nada y el niño ve que uno llora, que otro hace y no entiende qué es lo que pasa. Tenemos terror de cómo manejar ese tema con ellos. No se Entonces, maneja. preferimos... No, ¿sabes qué? se fue lejos, Sí, un viaje muy lejano. Está allá arriba con Papá Sí. Dios. Papá Dios y dice el otro ahí, ¿dónde ¿y está dónde Papá está Dios? Papá no? Dios, Sí. no? Estará con Santa Claus también, ¿no? Allá arriba, ¿no? Sí, Entonces sí. hay que hablarle y decir la palabra se murió. Claro. ¿Qué significa se murió? Ya no siente, su cuerpo es frío, ya no se puede mover, ya no puede llorar, ya no puede hablar, ya no se mueve. ¿Hay que llevarlos a los funerales? Sí. Sobre todo cuando es personas muy cercanas, por ejemplo, la Bueno, muerte sí. Del abuelo, mamá, la del tía, abuelo. sí, que vayan. Cuando el niño empieza a jugar, ya no es momento. Pero sí hay que hablarles que hagan un dibujo, que hagan una carta de despedida, Que ¿no? se expresen. Que se expresen. Que si el niño, a diferencia de los adultos, el niño se enoja. El niño se enoja y por eso le dicen, ay, ¿por qué está así, mi hijo? Porque se murió alguien. Dime algo, cuando la persona está a punto de fallecer, que ya es... Está muy, me dijo Jorge Montoya, y esto me encanta, le tienes que decir 3 veces la palabra muy. Está muy, muy, muy enfermo. O sea, si le planteas, se va a morir. Está muy, muy, muy enfermo. Fíjate, ¿Para qué le dices se va a morir si no se ha muerto? Pero ya sabes que se va a morir. Está O sea, muy, muy enfermo. Cuando nada se muera más. es se Está murió. muerto. Ah, no, Ay, no, Dios. no decir está muerto. No, se murió. Porque el niño no entiende lo que está muerto. Se murió. Ya no porque siente, ese ya no. acercamiento, mira, simplemente como adultos a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo inclusive comunicar la noticia a familiares que inevitablemente les tenemos que informar, ¿no? Sí, por ejemplo, a las Sobre este abuelitas, procedimiento. que no tienen que decirle, porque Por sienten. supuesto. ¿Sabes qué? La comunicación no verbal habla más que todo. Claro. Entonces tú lo estás haciendo al niño, pero el niño está oyendo que llora todo el mundo, que de repente hay que decirle cómo es un funeral. Yo me acuerdo que ya mi hijo muy grande dije, todos están de negro, pasando. O sea, le tienes que decir a los niños cómo es una funeraria. No se juega, vas a ver a la gente llorar y de repente vas a ver a la gente que se ríe, porque también se ríe en los funerales, porque es todo tan serio que de repente te ríes y dices, Hay los mejores chistes se han contado en Sí, funerales, sí. honestamente, pero, por ejemplo, aquí yo sí tengo una duda. Yo estoy de acuerdo en que hay que hablarles de la muerte a los niños desde siempre y con la verdad. Ajá. Siempre hemos comulgado en eso en la familia. Pero también hay maneras de hablarles de la una muerte. forma Por ejemplo, no es armoniosa. lo mismo un niño que tiene 2 años que un niño que tiene 7 años, sobre todo porque también el lenguaje es diferente. Y Pero a la veces mamá es- no es engañar, simplemente yo a lo que me refiero que voy es... Hay cosas que todavía no entiendes, simplemente con que le digas, se murió, mira, Sí, existe murió. un panteón, Es como, o sea, como no si un sé. niño en la sexualidad te dice, mamá, somos 3 hermanos, o sea que hicieron el amor 3 veces. ¿Sí? No le voy a decir, no, fíjate que no hay una. La ¿no? verdad es no, que no. no. O sea, yo Oye, creo que tiene que sí. ser, pero es en un ambiente Más cordial. se vale llorar, se Claro. vale expresar. Es que no quiero que mi hijo me vea llorar. Que sepa que se vale llorar, que se vale. ¿qué tanto tienes que hablar de las consecuencias o sea, de qué sigue después de que a lo mejor la mamá se murió o el papá se murió? Hay un cambio total en tu vida. También, o sea, Hay que te tienes decirle, que acercar y va a haber- decirle, sí, ok, oye, va a haber, va a haber cambio. cambios. Mamá va a estar irritable, mamá va a estar triste, si me ves llorar es normal, si de repente me ves que estoy que explosiva, pues sí, porque siento mucho que papá se fue y ahorita es una gran responsabilidad para mí. Tú no te quedas como el hombre de la casa, olvídalo, yo sigo siendo la mamá, porque luego el mío se agarra Claro. el papel del papá. No, pero sí decir
decirlo, sí expresarlo. Y ¿sabes qué es lo más importante? Hacer un proceso. Ir con un tanatólogo, a hablarlo, hacer un collage al mes, hacer un PowerPoint, una presentación, hablar de la persona que murió, porque luego no quieren hablar nadie. No, y es bueno hablarlo, decirlo, porque es una forma, es como tienes una herida. ¿Y cómo procesas? Limpiando esa herida, platicando, llorando, haciendo. Que te vea llorar. Sí, que te vea llorar y van a ver la cicatriz, pero ya no te va a doler tanto como hace 5 años. Pero la gente que no procesa un duelo, ¿qué es lo que pasa? Siente que fue ayer. Sí. Entonces imagínate con los niños. Entonces, y también se vale que la vida sigue. Inclusive se da la culpa en algunos niños porque sin entender es como se apartaron, me dejaron de hablar qué hice. Ajá, exactamente. Y eso pasa mucho a los 7, 8 años, que es cuando es la edad de la culpa. Y por mí yo, ya ves, no me despide mi papá y ahora. No, así es. ¿Y cuándo es la primera muerte que tiene el niño con las mascotas? Por eso, si se murió la tortuguita, pues hace el ritual y pobre tortuguita y la vamos a poner. Y recuerdo a mi tortuguita que se llamaba Pelayo y no sé, ¿no? Pero le haces nada que, bueno, compren otra. Pues no es así la muerte. La muerte tiene que ser un ritual que el niño hable y que el niño diga. Había un caso de una señora que un patito, 3 veces el patito, y el patito, pues se acabó el patito después de 3 veces amarillo y el señor lo llevó negro. Eso es real. Le dice, viejo, ¿pero qué le voy a decir a mi hija? Pues que lo pintaron de negro, en lugar de decirle que el patito se murió. Es muy común. Así es la vida. Eso es muy común. Sí, es muy común, ¿no? ¿No? Decirle que se fue el perro. ¿Se escapó? Qué se bárbara, fue de ¿dónde, la no? casa y No, quién sabe se dónde murió. quedó. Vamos a hacerlo, vamos a hacer un ritual, vamos a decirlo. Yo hice lo que hice con mi perrito, lo incineramos, lo pusimos en el jardín, puse una piedrita, cada vez hablamos del perrito y está una pintura del perrito y acordamos del perrito. Yo recuerdo de un conejo que enterramos todos en la Pero ya familia. enterraste, entonces sí, lo enterramos entierras. y te gusta que yo te estoy hablando que tendría 3, 4 años y Pero- tengo el recuerdo del entierro del conejo. Fue muy Exactamente, bonito y entonces, pero el haciéndole pez que se dibujos. muere lo llevas al WC y le jalas. Pues así no es. El niño empieza a aprender de la muerte a través de la mascota, también a través de cómo es lo que está pasando, cómo lo está viviendo la gente. Y la muerte, yo aquí lo que trato de dar es un poquito de luz a la muerte. Porque la muerte es bien difícil. Yo he ido a hablar de muerte, no sabes cuántos años, porque mi mamá es tanatóloga y toda la vida he hablado. Entonces, sí, es algo que es fuerte, pero y te da miedo. De repente tu hijo se va y tú, ay, Dios mío, que le vaya bien. Ahorita que mi hijo se fue a Cuernavaca y en la torre. Y como más, sí te da angustia, pero hay mamás que están pensando que ya chocó tampoco. No, claro. Pero fíjate ¿Tú que- recomendarías ir con un tanatólogo Pero independientemente eso es muy de que no importante. estás viendo una reacción fuerte Al o un gran contrario, problema o algo? Al contrario, si el niño hace, expresa, enoja, qué bueno, pero la gente, todo está bien. No, ¿por qué? Porque, fíjate, esto es bien interesante. Arriba de los riñones están las suprarrenales. Empiezan a trabajar, tum, 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 tum. Entonces, luego dicen, se lo llevó el abuelo, se lo llevó el esposo, se lo llevó. Y como no, entonces, por eso hay que checarte, hacer un check-up siempre que se muere alguien. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo llora. ¡Ay, cómo ven! Claro que sí, Se echa un montón. Pues sí. Sí, y sí, es un tema que hay que hablarlo, hay que platicarlo. Y ahorita que es todo lo de muertos y todo, hagan un ritual, hagan hablar del abuelo, la abuela, el tío, el papá, siempre. Ale, Recordarlos. muchísimas eso. gracias. De verdad, Gracias por muchísimas acompañarnos. gracias por Mucho estar con éxito y cuando nosotros. tengas ya el libro. Sí, no, aquí. este lo voy a regalar Aquí hoy. está. Ah, ok, A la ok. persona Escriban. que- El lenguaje del cariño te hoy lo voy a regalar. ¿Qué les Perfecto, parece? ok. Que se ya comuniquen saben con bien, nosotros a pidan. través de Facebook, ya lo saben. Exacto. Gracias, Ale. Gracias.